Un saludo a todos los amantes de la historia de Inglaterra, en especial a los que gustan de todo lo relacionado al periodo Tudor. En el video de hoy les traigo la biografía de Enrique VIII. Él fue el segundo rey de la dinastía Tudor, y reinó en Inglaterra, Gales e Irlanda desde el 22 de abril de 1509 hasta su muerte en 1547. Enrique es mejor conocido por sus 6 matrimonios, incluidos sus esfuerzos por anular su primer matrimonio, con Catalina de Aragón. Su desacuerdo con el Papa Clemente VII sobre tal anulación llevó a Enrique a iniciar la reforma inglesa, separando a la Iglesia de Inglaterra de la autoridad papal. Enrique se nombró a sí mismo jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra y disolvió conventos y monasterios, por lo que fue excomulgado. Enrique también es conocido como el padre de la naviera real, ya que invirtió mucho en la marina, aumentó su tamaño de unos pocos a más de 50 barcos y estableció la Junta de la Marina. Nacido el 28 de junio de 1491 en el Palacio de Placentia, en Greenwich, Kent, Enrique Tudor fue el tercer hijo y el segundo varón del rey Enrique VII y de Isabel de York. De los 6 o 7 hermanos del joven Enrique, solo 3, su hermano Arturo, príncipe de Gales, y sus hermanas Margaret y María, sobrevivieron a la infancia. Enrique fue bautizado por Richard Fox, el obispo de Exeter, en una iglesia de los franciscanos Observants cerca del palacio. En 1493, a la edad de 2 años, Enrique fue nombrado alguacil del castillo de Dover y lord guardián de los puertos del Zinc. Posteriormente fue nombrado conde mariscal de Inglaterra y lord teniente de Irlanda a los 3 años y poco después fue nombrado caballero de Bath. El día después de la ceremonia, fue nombrado duque de York y un mes más tarde nombrado guardián de las marcas escocesas. En mayo de 1495, el joven príncipe fue nombrado miembro de la Orden de la Jarretera. La razón para otorgar tales nombramientos a un niño pequeño era para permitir que su padre mantuviera el control personal de los puestos lucrativos y no los compartiera con familias establecidas. No se sabe mucho sobre la vida temprana de Enrique, excepto por sus nombramientos, porque no se esperaba que se convirtiera en rey, pero se sabe que él recibió una educación de primer nivel de tutores destacados. Llegó a dominar el latín y el francés y aprendió al menos algo de italiano. En noviembre de 1501, Enrique jugó un papel importante en las ceremonias que rodearon el matrimonio de su hermano Arturo con Catalina, la hija menor del rey Fernando II de Aragón y la reina Isabel I de Castilla. Como duque de York, Enrique usó la heráldica de su padre como rey, diferenciadas por una etiqueta de armiño de 3 puntas. Él fue honrado además el 9 de febrero de 1506 por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Maximiliano I, quien lo nombró caballero del Toisón de Oro. En 1502, el príncipe Arturo murió a la edad de 15 años, posiblemente de la enfermedad del sudor, solo 20 semanas después de su matrimonio con Catalina. La muerte de Arturo dejó todos sus deberes sobre los pequeños hombros de su hermano menor. Enrique, entonces con 10 años, se convirtió en el nuevo duque de Cornualles y en el nuevo príncipe de Gales y conde de Chester en febrero de 1504. Enrique VII le dio a su segundo hijo pocas responsabilidades incluso después de la muerte de Arturo. El joven Enrique estaba estrictamente supervisado y no aparecía en público. Como resultado, él ascendió al trono sin entrenamiento en el exigente arte de la realeza. Enrique VII renovó sus esfuerzos para sellar una alianza matrimonial entre Inglaterra y España, ofreciendo a su hijo Enrique en matrimonio a la viuda Catalina. Tanto Enrique VII como la madre de Catalina, la reina Isabel de Castilla, estaban entusiasmados con la idea, que había surgido poco después de la muerte de Arturo. El 23 de junio de 1503 se firmó un tratado para su matrimonio y Enrique y Catalina se comprometieron 2 días después. Solo se necesitaba una dispensa papal por impedimento de la honestidad pública si el matrimonio no se había consumado como pretendían Catalina y su dama de compañía, pero Enrique VII y el embajador español se propusieron obtener una dispensa por afinidad, que tuvo en cuenta incluso la posibilidad de consumación. La cohabitación sin embargo no fue posible en ese momento porque Enrique era demasiado joven. La muerte de Isabel de Castilla en 1504 y los consiguientes problemas de sucesión en ese reino complicaron las cosas. El padre de Catalina, Fernando,
prefirió que ella se quedara en Inglaterra, pero las relaciones de Enrique VII con Fernando se habían deteriorado. Por lo tanto, Catalina quedó en el limbo durante algún tiempo, lo que culminó con el rechazo del matrimonio por parte del príncipe Enrique tan pronto como pudo, a la edad de 14 años. La solución de Fernando fue convertir a su hija en embajadora, permitiéndole quedarse en Inglaterra indefinidamente. Siempre devota, Catalina comenzó a creer que era la voluntad de Dios que ella se casara con el príncipe a pesar de su oposición. Enrique VII murió el 21 de abril de 1509 y su hijo Enrique, de 17 años, le sucedió como rey. Poco después del entierro de su padre el 10 de mayo, Enrique declaró repentinamente que de hecho se casaría con Catalina, dejando sin resolver varios problemas relacionados con la dispensa papal y una parte faltante de la dote del matrimonio. El nuevo rey sostuvo que había sido el último deseo de su padre que se casara con Catalina. Si esto era cierto o no, ciertamente era conveniente. El emperador Maximiliano I había estado intentando casar a su nieta Leonor, la sobrina de Catalina, con Enrique, pero ahora la habían dejado plantada. La boda de Enrique con Catalina se mantuvo discreta y se celebró en la iglesia de los frailes observantes en Greenwich el 11 de junio de 1509. El 23 de junio de 1509, Enrique llevó a Catalina, que ahora tenía 23 años, desde la Torre de Londres a la abadía de Westminster para su coronación, que tuvo lugar al día siguiente. Este fue un gran acontecimiento. El paseo del rey se revistió de tapices y se adornó con telas finas. Después de la ceremonia, hubo un gran banquete en Westminster Hall. Como le escribió Catalina a su padre, nuestro tiempo transcurre en una fiesta continua. 2 días después de su coronación, Enrique arrestó a los 2 ministros más impopulares de su padre, Sir Richard Empson y Edmund Dudley. Estos hombres fueron acusados de alta traición y ejecutados en 1510. Las ejecuciones por motivos políticos seguirían siendo una de las principales tácticas de Enrique para tratar con quienes se interponían en su camino. El nuevo rey también devolvió parte del dinero supuestamente extorsionado por los 2 ministros. Por el contrario, la opinión de Enrique sobre la casa de York, potenciales rivales reclamantes al trono, era más moderada que la de su padre. Varios que habían sido encarcelados por su padre, incluido Thomas Grey, segundo marqués de Dorset, fueron indultados. Otros sin embargo no se reconciliaron con el nuevo régimen. Edmund de la Pole finalmente fue decapitado en 1513, una ejecución provocada por su hermano Richard que se puso del lado del rey. Poco después de casarse con Enrique, Catalina quedó embarazada. Ella dio a luz a una niña que nació muerta el 31 de enero de 1510. Unos 4 meses después, Catalina volvió a concebir. El 1 de enero de 1511, día de Año Nuevo, nació un hijo, al que llamaron Henry. Después del dolor de perder a su primer hijo, la pareja se alegró de tener un varón y se llevaron a cabo festividades, incluida una justa de 2 días conocida como el Torneo de Westminster. Sin embargo, el niño murió 7 semanas después. Catalina tuvo 2 hijos muertos en 1513 y 1515, pero dio a luz en febrero de 1516 a una niña, María, quien con el tiempo llegó a ser reina de Inglaterra. Las relaciones entre Enrique y Catalina habían sido tensas, pero mejoraron un poco después del nacimiento de María. Aunque el matrimonio de Enrique con Catalina se ha descrito desde entonces como inusualmente bueno, se sabe que Enrique tuvo amantes. En 1510 se reveló que él había tenido una aventura con una de las hermanas de Edward Stafford, tercer duque de Buckingham, Elizabeth Anne Hastings, condesa de Huntingdon. La amante más importante durante unos 3 años, a partir de 1516, fue Elizabeth Blount. Blount es una de las 2 únicas amantes completamente indiscutibles, y algunos autores consideran incluso que Enrique VIII tuvo pocas amantes para ser un joven rey viril. Se discute exactamente cuántos amoríos tuvo Enrique. Unos creen que tenía amantes solo en un grado muy limitado, mientras que otros autores creen que hubo muchos otros asuntos. No se sabe si la reina Catalina haya protestado. Es probable que ella se hiciera de la vista gorda. En 1518, Catalina volvió a quedar embarazada de otra niña, que también nació muerta. Por su parte, Elizabeth Blount dio a luz en junio de 1519 al hijo ilegítimo del rey,
llamado Henry Fitzroy. El joven fue nombrado duque de Richmond en junio de 1525, en lo que algunos pensaron que era un paso en el camino hacia su eventual legitimación. En 1533, Fitzroy se casó con Mary Howard, pero murió sin hijos 3 años después. En el momento de su muerte en junio de 1536, el Parlamento estaba considerando la segunda ley de sucesión, que podría haberle permitido convertirse en rey. En 1510, Francia, con una frágil alianza con el Sacro Imperio Romano Germánico en la Liga de Cambrai, estaba ganando una guerra contra Venecia. Enrique renovó la amistad de su padre con Luis XII de Francia, un tema que dividió a su consejo. Ciertamente, la guerra con el poder combinado de las dos potencias hubiera sido sumamente difícil. Poco después, sin embargo, Enrique también firmó un pacto con su suegro, Fernando de Aragón. Después de que el Papa Julio II creara la Santa Liga Antifrancesa en octubre de 1511, Enrique siguió el ejemplo de Fernando e incorporó a Inglaterra a la nueva liga. Se planeó un ataque conjunto anglo-español inicial para la primavera para recuperar Aquitania para Inglaterra, lo cual sería el comienzo de hacer realidad los sueños de Enrique de gobernar Francia. El ataque, sin embargo, tras una declaración formal de guerra en abril de 1512, no fue dirigido personalmente por Enrique y el plan fue un fracaso considerable. Fernando lo usó simplemente para promover sus propios fines, y tensó la alianza anglo-española. Sin embargo, los franceses fueron expulsados de Italia poco después y la alianza sobrevivió, con ambas partes deseosas de obtener más victorias sobre los franceses. Enrique luego realizó un golpe diplomático al convencer al emperador Maximiliano de unirse a la Liga Santa. Sorprendentemente, Enrique también se había asegurado el título prometido de rey más cristiano de Francia de parte del Papa Julio y posiblemente la coronación por parte del mismo Papa en París, si tan solo el rey francés Luis hubiera sido derrotado. El 30 de junio de 1513, Enrique invadió Francia y sus tropas derrotaron a un ejército francés en la batalla de las Espuelas, un resultado relativamente menor, pero que los ingleses aprovecharon con fines propagandísticos. Poco después, los ingleses tomaron Terouanne y se la entregaron a Maximiliano. A esta conquista le siguió Tournai, un asentamiento más significativo. Enrique había dirigido el ejército personalmente, completo con un gran séquito. Su ausencia del país, sin embargo, había llevado a su cuñado Jacobo IV de Escocia a invadir Inglaterra a instancias del rey francés. Sin embargo, el ejército inglés, supervisado por la reina Catalina, derrotó decisivamente a los escoceses en la batalla de Flodden-Field el 9 de septiembre de 1513. Entre los muertos estaba el propio rey escocés, poniendo así fin a la breve participación de Escocia en la guerra. Estas campañas le habían dado a Enrique VIII una muestra del éxito militar que tanto deseaba. Sin embargo, a pesar de las indicaciones iniciales, él decidió no realizar una campaña de 1514. Había estado apoyando financieramente a Fernando y a Maximiliano durante la campaña, pero había recibido poco a cambio. Las arcas de Inglaterra ahora estaban vacías. Con la sustitución de Julio por el Papa León X, que estaba inclinado a negociar la paz con Francia, Enrique firmó su propio tratado con Luis, y bajo este trato, su hermana María se convirtió en la esposa de Luis, habiendo estado previamente comprometida con el joven Carlos, futuro emperador Carlos V, y se aseguró así la paz durante 8 años, un tiempo notablemente largo. Mientras tanto, Carlos V, sobrino de la esposa de Enrique, Catalina, había heredado un gran imperio en Europa, convirtiéndose en rey de España en 1516 y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1519. Cuando Luis XII de Francia murió en 1515, él fue sucedido por su primo Francisco I. Estas adhesiones dejaron 3 gobernantes relativamente jóvenes y la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. La cuidadosa diplomacia del cardenal Thomas Wolsey dio como resultado el Tratado de Londres en 1518, destinado a unir los reinos de Europa Occidental a raíz de una nueva amenaza otomana, y parecía que la paz podría asegurarse. Enrique entonces se reunió con el nuevo rey francés, Francisco, el 7 de junio de 1520 en el campo de la Tela de Oro, cerca de Calais, en un evento que duró 15 días y estuvo lleno de un espléndido entretenimiento.
Ambos esperaban relaciones amistosas en lugar de las guerras de la década anterior. Sin embargo, el fuerte aire de competencia acabó con cualquier esperanza de una renovación del Tratado de Londres, y el conflicto era inevitable. Enrique tenía más cosas en común con Carlos, a quien conoció una vez antes y una vez después del rey francés. Carlos llevó su reino a la guerra con Francia en 1521, Enrique se ofreció a mediar, pero se logró poco y, a finales de año, Enrique había alineado a Inglaterra con Carlos. Él todavía se aferraba a su objetivo anterior de restaurar las tierras inglesas en Francia, pero también buscó asegurar una alianza con Borgoña, que entonces era una posesión territorial de Carlos, y el apoyo continuo del emperador. Un pequeño ataque inglés en el norte de Francia ganó poco terreno. Carlos derrotó y capturó a Francisco en la batalla de Pavía y pudo dictar la paz, pero creía que no le debía nada a Enrique. Al darse cuenta de esto, Enrique decidió sacar a Inglaterra de la guerra antes que su aliado, firmando el Tratado de Namur el 30 de agosto de 1525. Durante su matrimonio con Catalina de Aragón, Enrique tuvo una aventura con María Bolena, una dama al servicio de Catalina. Ha habido especulaciones de que los dos hijos de María, Henry Carey y Catherine Carey, fueron engendrados por el rey, pero esto nunca se ha probado, y Enrique nunca los reconoció como lo hizo en el caso de Henry Fitzroy. En 1525, cuando Enrique se impacientó más con la incapacidad de Catalina para producir el heredero varón que deseaba, se enamoró de la hermana de María Bolena, Ana Bolena, entonces una joven carismática de 25 años en el séquito de la reina. Ana, sin embargo, resistió sus intentos de seducirla y se negó a convertirse en su amante como lo había hecho su hermana. Fue en este contexto que Enrique consideró sus tres opciones para encontrar un sucesor dinástico y, por lo tanto, resolver lo que se describió en la corte como el gran asunto del rey. Estas opciones eran legitimar a Henry Fitzroy, que necesitaría la participación del Papa y estaría abierta a desafío, casar a María, su hija, lo antes posible y esperar que un nieto heredara la corona directamente, pero se consideraba poco probable que María concibiera antes de la muerte del rey, y la tercera opción era rechazar de alguna manera a Catalina y casarse con otra persona en edad fértil. Probablemente viendo la posibilidad de casarse con Ana, la tercera opción fue en última instancia la posibilidad más atractiva para Enrique, de 34 años, y pronto se convirtió en el deseo absorbente del rey el anular su matrimonio con Catalina, que ahora tenía 40 años. Las motivaciones e intenciones precisas de Enrique durante los próximos años no están ampliamente de acuerdo. El propio Enrique, al menos en la primera parte de su reinado, era un católico devoto y bien informado hasta el punto de que su publicación de 1521 de Assertio Septem Sacramentorum, o Defensa de los Siete Sacramentos, le valió el título de Fidei Defensor, defensor de la fe, de parte del Papa León X. La obra representó una defensa acérrima de la supremacía papal, aunque expresada en términos un tanto contingentes. No está claro exactamente cuándo Enrique cambió de opinión sobre el tema a medida que aumentaba su interés por un segundo matrimonio. Ciertamente, en 1527, él se había convencido a sí mismo de que Catalina no había tenido un heredero varón porque su unión estaba arruinada a los ojos de Dios. De hecho, al casarse con Catalina, la esposa de su hermano, Enrique actuó en contra de Levítico 20:21, una justificación que Thomas Cranmer utilizó para declarar nulo el matrimonio. Martín Lutero, por otro lado, inicialmente se había opuesto a la anulación, declarando que Enrique VIII podía tomar una segunda esposa de acuerdo con su enseñanza de que la Biblia permitía la poligamia pero no el divorcio. Enrique ahora creía que el Papa carecía de la autoridad para otorgar una dispensa de este impedimento. Fue este argumento el que Enrique llevó al Papa Clemente VII en 1527 con la esperanza de anular su matrimonio con Catalina, renunciando al menos a una línea de ataque menos abiertamente desafiante. Al hacerlo público, se perdió toda esperanza de tentar a Catalina para que se retirara a un convento o se quedara callada. Enrique envió a su secretario, William Knight, a apelar directamente a la Santa Sede por medio de un proyecto de bula papal engañosamente redactado. Knight no tuvo éxito, el Papa no podía ser engañado tan fácilmente. Otras misiones se concentraron en organizar una corte eclesiástica para reunirse en Inglaterra, con un representante de Clemente VII.
Aunque Clemente estuvo de acuerdo con la creación de dicho tribunal, nunca tuvo la intención de facultar a su legado, Lorenzo Campeggio, para decidir a favor de Enrique. Este sesgo fue quizás el resultado de la presión del emperador Carlos V, sobrino de Catalina, pero no está claro hasta qué punto esto influyó en Campeggio o en el Papa. Después de menos de 2 meses de escuchar las pruebas, Clemente devolvió el caso a Roma en julio de 1529, de donde quedó claro que nunca volvería a ser retomado. Con la posibilidad de una anulación perdida, el cardenal Wolsey cargó con la culpa. Él fue acusado de praemunire en octubre de 1529, y su caída en desgracia fue repentina y total. Brevemente reconciliado con Enrique, y oficialmente indultado, en la primera mitad de 1530, Wolsey fue acusado una vez más en noviembre de 1530, esta vez por traición, pero murió mientras esperaba el juicio. Después de un breve periodo en el que Enrique asumió el gobierno sobre sus propios hombros, Sir Tomás Moro asumió el papel de Lord Canciller y primer ministro. Inteligente y capaz, pero también católico devoto y opositor de la anulación matrimonial del rey, Moro inicialmente cooperó con la nueva política de Enrique, denunciando a Wolsey en el Parlamento. Un año después, Catalina fue desterrada de la corte y sus habitaciones fueron entregadas a Ana Bolena. Ana era una mujer inusualmente educada e intelectual para su época y estaba profundamente absorta y comprometida con las ideas de los reformadores protestantes, pero se debate mucho hasta qué punto ella misma era una protestante comprometida. Cuando murió el arzobispo de Canterbury William Warham, la influencia de Ana y la necesidad de encontrar un partidario confiable de la anulación hizo que Thomas Cranmer ocupara el puesto vacante. Esto fue aprobado por el Papa, desconociendo los planes nacientes del rey para la Iglesia. Enrique estuvo casado con Catalina de Aragón durante 24 años. Y su divorcio ha sido descrito como una experiencia profundamente hiriente y aislante para este rey. En el invierno de 1532, Enrique se reunió con Francisco I en Calais y obtuvo el apoyo del rey francés para su nuevo matrimonio. Inmediatamente después de regresar a Dover en Inglaterra, Enrique, ahora de 41 años, y Ana, realizaron un servicio de bodas secreto. Ana pronto quedó embarazada y hubo un segundo servicio nupcial en Londres el 25 de enero de 1533. El 23 de mayo de 1533, Cranmer, sentado en juicio en un tribunal especial convocado en el priorato de Dunstable para dictaminar sobre la validez del matrimonio del rey con Catalina de Aragón, declaró nulo ese enlace. 5 días después, el 28 de mayo de 1533, Cranmer declaró válido el matrimonio de Enrique y Ana. Catalina fue despojada formalmente de su título de reina, convirtiéndose en cambio en princesa viuda, como viuda de Arturo. En su lugar, Ana fue coronada reina consorte el 1 de junio de 1533. La nueva reina dio a luz a una hija un poco prematuramente el 7 de septiembre de 1533. La niña fue bautizada como Isabel, en honor a la madre de Enrique, Isabel de York. Después del matrimonio, hubo un periodo de consolidación, que tomó la forma de una serie de estatutos del Parlamento de la Reforma destinados a encontrar soluciones a cualquier problema pendiente, protegiendo al mismo tiempo las nuevas reformas de los desafíos, convenciendo al público de su legitimidad y exponiendo y juzgando a los opositores. Aunque Cranmer y otros trataron extensamente el derecho canónico, estos actos fueron presentados por Thomas Cromwell, Thomas Audley y el duque de Norfolk y, de hecho, por el propio Enrique. Con este proceso completo, en mayo de 1532, Tomás Moro renunció como Lord Canciller, dejando a Cromwell como primer ministro de Enrique. Con el acta de sucesión de 1533, la hija de Catalina, María, fue declarada ilegítima. El matrimonio de Enrique con Ana fue declarado legítimo, y la descendencia de Ana nombrada como la siguiente en la línea de sucesión. Con el acta de supremacía de 1534, el Parlamento también reconoció el estatus del rey como cabeza de la Iglesia en Inglaterra y, junto con la ley de restricción de apelaciones de 1532, se abolió el derecho de apelación ante Roma. Fue entonces cuando el Papa Clemente VII dio el paso de excomulgar al rey y a Cranmer, aunque la excomunión no se oficializó hasta algún tiempo después. A pesar de todo lo anterior, el rey y su nueva esposa no estaban contentos con la vida matrimonial.
La pareja real disfrutó de periodos de calma y afecto, pero Ana se negó a desempeñar el papel de sumisa que se esperaba de ella. La vivacidad y el intelecto obstinado que la habían hecho tan atractiva como amante ilícita, la hicieron demasiado independiente para el papel en gran parte ceremonial de una esposa regia y le generaron muchos enemigos. Por su parte, a Enrique no le gustaba la irritabilidad constante y el temperamento violento de Ana. Después de un embarazo falso o un aborto espontáneo en 1534, el rey vio como una traición el que ella no le diera un hijo varón. Ya en la Navidad de 1534, Enrique estaba discutiendo con Cranmer y Cromwell las posibilidades de dejar a Ana sin tener que volver con Catalina. Se cree tradicionalmente que Enrique tuvo una aventura con Madge Selton en 1535, aunque la historiadora Antonia Fraser argumenta que, de hecho, Enrique tuvo una aventura con su hermana Mary Selton. La oposición a las políticas religiosas de Enrique VIII fue rápidamente reprimida en Inglaterra. Varios monjes disidentes, incluidos los primeros mártires cartujos, fueron ejecutados y muchos más ridiculizados. Los opositores más destacados incluyeron a John Fisher, obispo de Rochester, y Sir Thomas Moro, quienes se negaron a prestar juramento al rey. Ni Enrique ni Cromwell buscaron en ese momento ejecutar a esos hombres, más bien, esperaban que los dos pudieran cambiar de opinión y así salvarse. Fisher rechazó abiertamente a Enrique como jefe supremo de la Iglesia, pero Moro tuvo cuidado de evitar violar abiertamente la ley de traiciones de 1534, que, a diferencia de las leyes posteriores, no prohibía el mero silencio. Sin embargo, ambos hombres fueron posteriormente condenados por alta traición. La evidencia contra Moro fue basada en una sola conversación que él había tenido con Richard Rich, el procurador general, y tanto Moro como el obispo Fisher fueron ejecutados en el verano de 1535. Estas supresiones, así como la ley de disolución de los monasterios menores de 1536, contribuyeron a su vez a una resistencia más general a las reformas de Enrique, sobre todo en la peregrinación de gracia, un gran levantamiento en el norte de Inglaterra en octubre de 1536. Robert Aske dirigió entre 20.000 y 40.000 rebeldes, junto con partes de la nobleza del norte. Enrique VIII prometió a los rebeldes que los perdonaría y les agradeció por plantear los problemas. Aske les dijo a los rebeldes que habían tenido éxito y que podían dispersarse e irse a casa. Pero después Enrique vio a los rebeldes como traidores y no se sintió obligado a cumplir sus promesas, por lo que cuando se produjo más violencia después de la oferta de perdón del rey, este se apresuró a romper su promesa de clemencia. Los líderes, incluido Aske, fueron arrestados y ejecutados por traición. En total, fueron ejecutados unos 200 rebeldes y terminaron los disturbios. El 8 de enero de 1536, Enrique y la reina Ana recibieron la noticia de que Catalina de Aragón había muerto. Al día siguiente, el rey se vistió todo de amarillo, con una pluma blanca en el sombrero. La reina Ana estaba embarazada de nuevo y era consciente de las consecuencias si no lograba dar a luz a un hijo. Más tarde ese mes, el rey fue desmontado de su caballo en un torneo y resultó gravemente herido. Por un tiempo pareció que su vida estaba en peligro. Cuando la noticia de este accidente llegó a oídos de la reina, ella quedó conmocionada y abortó a un niño de aproximadamente 15 semanas de gestación, el día del funeral de Catalina, el 29 de enero de 1536. Para la mayoría de los observadores, esta pérdida personal fue el principio del fin de este matrimonio. Aunque la familia Bolena todavía ocupaba puestos importantes en el consejo privado, Ana tenía muchos enemigos, incluido el duque de Suffolk. Incluso su propio tío, el duque de Norfolk, había llegado a resentirse por su actitud hacia el poder. Los Bolena preferían a Francia sobre el emperador como aliado potencial, pero el favor del rey se había inclinado hacia este último, en parte debido a Cromwell, dañando la influencia de la familia. También se opusieron a Ana los partidarios de la reconciliación con la princesa María, entre ellos los antiguos partidarios de Catalina. La joven María ya había alcanzado la adolescencia para esta época. Una segunda anulación era ahora una posibilidad real, aunque comúnmente se cree que fue la influencia antibolena de Cromwell lo que llevó a los opositores a buscar una forma de ejecutarla. La caída de Ana se produjo poco después de que se recuperara de su último aborto espontáneo.
si fue principalmente el resultado de acusaciones de conspiración, adulterio o brujería sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. Los primeros signos de una caída en desgracia incluyeron a la nueva amante del rey, Jane Seymour, de 28 años, que fue trasladada a un nuevo aposento, y al hermano de Ana, George Bolena, a quien se le negó la orden de la jarretera, que en cambio se le otorgó a Nicolás Carew. Entre el 30 de abril y el 2 de mayo, 5 hombres, incluido George Bolena, fueron arrestados por cargos de adulterio con traición y acusados de tener relaciones sexuales con la reina. Ana también fue arrestada, acusada de adulterio con traición e incesto. Aunque las pruebas en su contra no fueron convincentes, los acusados fueron declarados culpables y condenados a muerte. Los hombres acusados fueron ejecutados el 17 de mayo de 1536. El matrimonio de Enrique y Ana fue anulado por el arzobispo Cranmer en el Palacio de Lambeth el mismo día. Cranmer parece haber tenido dificultades para encontrar motivos para una anulación y probablemente se basó en la relación anterior entre Enrique y la hermana de Ana, María, que en el derecho canónico significaba que el matrimonio de Enrique con Ana estaba, como su primer matrimonio, dentro de un grado prohibido de afinidad y por lo tanto era nulo. A las 8 de la mañana del 19 de mayo de 1536, Ana fue ejecutada en Tower Green. El día después de la ejecución de Ana, Enrique, de 45 años, se comprometió con Jane Seymour, que había sido una de las damas de honor de la reina. Se casaron 10 días después en el Palacio de Whitehall, en Londres, en el armario de la reina, en una ceremonia conducida por Stephen Gardiner, obispo de Winchester. El 12 de octubre de 1537, Jane dio a luz a un hijo, el príncipe Eduardo, el futuro Eduardo VI. El parto fue difícil y la reina Jane murió el 24 de octubre de 1537 a causa de una infección y fue enterrada en Windsor. La euforia que había acompañado el nacimiento de Eduardo se convirtió en tristeza, pero fue solo con el tiempo que Enrique empezó a extrañar a su tercera esposa. En ese momento, el rey se recuperó rápidamente de la conmoción. Inmediatamente se tomaron medidas para encontrar otra esposa para él, lo cual, ante la insistencia de Cromwell y del Consejo Privado, llevó esa búsqueda al continente europeo. Con Carlos V distraído por la política interna de sus muchos reinos y también por las amenazas externas, y Enrique y Francisco en términos relativamente buenos, las cuestiones de política interior habían sido la prioridad de Enrique en la primera mitad de la década de 1530. En 1536, por ejemplo, Enrique otorgó su consentimiento a la Ley de Gales de 1535, que anexó legalmente Gales, uniendo Inglaterra y Gales en una sola nación. A esto le siguió la segunda ley de sucesión, la Ley de Sucesión de 1536, que declaró que los hijos de Enrique con Jane Seymour serían los siguientes en la línea de sucesión y declaró ilegítimas tanto a María como a Isabel, hijas de los dos primeros matrimonios del rey, excluyéndolas así del trono. Al rey también se le otorgó el poder de determinar aún más la línea de sucesión en su testamento, en caso de que no tuviera más hijos. Sin embargo, cuando Carlos V y Francisco de Francia hicieron las paces en enero de 1539, Enrique se volvió cada vez más paranoico, tal vez como resultado de recibir una lista constante de amenazas al reino, reales o imaginarias, menores o graves, proporcionadas por Cromwell en su papel de maestro de espías. Enriquecido por la disolución de los monasterios, Enrique usó algunas de sus reservas financieras para construir una serie de defensas costeras y reservar algunas para usarlas en caso de una invasión franco-alemana. Habiendo considerado el asunto, Cromwell sugirió a Ana, la hermana de 25 años del duque de Cleves, quien era visto como un aliado importante en caso de un ataque católico romano contra Inglaterra, ya que el duque se encontraba entre el luteranismo y el catolicismo. Hans Holbein el joven fue enviado a Cleves para pintar un retrato de Ana para el rey. A pesar de las especulaciones de que Holbein la pintó con una luz demasiado halagadora, es más probable que el retrato fuera exacto. Después de ver el retrato de Holbein, y animado por la descripción elogiosa de Ana dada por sus cortesanos, el rey de 49 años accedió a casarse con ella. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Enrique deseara anular el matrimonio para poder casarse con otra. Enrique conoció a su prometida en privado el día de Año Nuevo de 1540 en la abadía de Rochester, en su viaje desde Dover.
Enrique y algunos de sus cortesanos, siguiendo una tradición de amor cortés, entraron disfrazados en la habitación donde se alojaba Ana. Según el testimonio de los compañeros del rey, él estaba decepcionado con Ana, sintiendo que ella no era como la describían. Según un cronista contemporáneo, Ana lo consideraba poco, aunque se desconoce si ella sabía que se trataba del rey. Enrique luego reveló su verdadera identidad a Ana, aunque se dice que a partir de ese momento se pospuso el matrimonio. La pareja luego se reunió oficialmente el 3 de enero en Blackheath, frente a las puertas de Greenwich Park, donde se organizó una gran recepción. La mayoría de los historiadores creen que las dudas de Enrique sobre el matrimonio se atribuyeron a la supuesta apariencia insatisfactoria de Ana y su incapacidad para inspirarlo a consumar el matrimonio. Él sintió que lo habían engañado después de que sus asesores elogiaran la belleza de Ana. Ella no es tan hermosa como se ha dicho, se quejó. Cromwell recibió algo de culpa por el retrato de Holbein, que Enrique creía que no había sido una representación precisa de la princesa, y por algunos de los informes exagerados de su belleza. Cuando el rey finalmente conoció a Ana, según los informes, se sorprendió por su apariencia sencilla y el matrimonio nunca se consumó. Enrique instó a Cromwell a encontrar una forma legal de evitar el matrimonio, pero, en este punto, hacerlo era imposible sin poner en peligro la alianza vital con los alemanes. En su ira y frustración, el rey se volvió contra Cromwell, para su posterior arrepentimiento. Ana no discutió y confirmó que el matrimonio nunca se había consumado. El compromiso anterior de Ana con el hijo del duque de Lorena, Francisco, proporcionó más motivos para la anulación. Posteriormente, el matrimonio se disolvió y Ana recibió el título de la hermana del rey, 2 casas y una generosa asignación. Pronto quedó claro que Enrique se había enamorado de Catalina Howard, de 17 años, la sobrina del duque de Norfolk. Esto preocupó a Cromwell, porque Norfolk era su oponente político. Poco después, los reformadores religiosos, y protegidos de Cromwell, Robert Barnes, William Jerome y Thomas Garrett fueron quemados como herejes. Cromwell, mientras tanto, cayó en desgracia, aunque no está claro exactamente por qué, ya que hay poca evidencia de diferencias en la política interior o exterior. A pesar de su papel, él nunca fue acusado formalmente de ser responsable del matrimonio fallido de Enrique. Cromwell ahora estaba rodeado de enemigos en la corte, y Norfolk también podía aprovechar la posición de su sobrina Catalina. Cromwell fue acusado de traición, venta de licencias de exportación, concesión de pasaportes y elaboración de comisiones sin permiso, y también puede haber sido culpado por el fracaso de la política exterior que acompañó al intento de matrimonio con Ana de Cleves. Posteriormente fue juzgado y decapitado. El 28 de julio de 1540, el mismo día en que se ejecutó a Cromwell, Enrique se casó con la joven Catalina Howard, prima hermana y dama de honor de Ana Bolena. Enrique estaba absolutamente encantado con su nueva reina y le otorgó las tierras de Cromwell y una gran variedad de joyas. Sin embargo, poco después del matrimonio, la reina Catalina tuvo una aventura con el cortesano Thomas Culpeper. También empleó a Francis Derham, quien anteriormente había estado comprometido informalmente con ella y tuvo una aventura con ella antes de su matrimonio, como su secretario. El consejo privado fue informado de la aventura de Catalina y Derham mientras Enrique estaba de viaje. Thomas Cranmer fue enviado a investigar y trajo evidencia del romance anterior de la reina Catalina con Derham para que el rey lo notara. Aunque Enrique originalmente se negó a creer las acusaciones, Derham confesó. Sin embargo, tomó otra reunión del consejo antes de que Enrique creyera las acusaciones contra el secretario de la reina y se enfureciera, culpando al consejo antes de irse de casa al campo. Cuando se le preguntó, Catalina podría haber admitido un contrato anterior para casarse con Derham, lo que habría invalidado su posterior matrimonio con Enrique, pero en cambio ella afirmó que Derham la había obligado a entablar una relación adúltera. Mientras tanto, Derham expuso la relación de Catalina con Culpeper. Ambos hombres fueron ejecutados y Catalina también fue decapitada el 13 de febrero de 1542. Enrique se casó con su sexta y última esposa, la rica viuda Catalina Parry, en julio de 1543. Una reformadora de corazón, esta Catalina discutió con el rey sobre religión.
Enrique permaneció comprometido con una mezcla idiosincrásica de catolicismo y protestantismo. El estado de ánimo reaccionario que había ganado terreno tras la caída de Cromwell no había eliminado su vena protestante ni había sido vencido por ella. Catalina Parr, por su parte, ayudó a reconciliar a Enrique con sus hijas, María e Isabel. En 1543, la ley de la tercera sucesión las volvió a colocar en la línea de sucesión después de Eduardo. El mismo acto permitió a Enrique determinar aún más la sucesión al trono en su testamento. En 1538, el primer ministro Thomas Cromwell había llevado a cabo una extensa campaña contra lo que el gobierno denominó idolatría practicada bajo la antigua religión, que culminó en septiembre de ese año con el desmantelamiento del santuario de Santo Tomás Becket en la Catedral de Canterbury. Como consecuencia, el rey fue excomulgado por el Papa Pablo III el 17 de diciembre del mismo año. En 1540, Enrique sancionó la destrucción total de los santuarios de los santos. En 1542, todos los monasterios restantes de Inglaterra se disolvieron y sus propiedades se transfirieron a la corona. Los abades y priores perdieron sus escaños en la Cámara de los Lores, solo quedaron arzobispos y obispos. En consecuencia, los lores espirituales, como se conocía a los miembros del clero con escaños en la Cámara de los Lores, fueron superados en número por primera vez por los lores temporales. La alianza de 1539 entre Francisco I de Francia y el emperador Carlos V se había agriado y finalmente degeneró en una guerra renovada. Con Catalina de Aragón y Ana Bolena muertas, las relaciones entre Carlos y Enrique mejoraron considerablemente, y Enrique concluyó una alianza secreta con el emperador y decidió entrar en la guerra de Italia a favor de su nuevo aliado. Se planeó una invasión de Francia para 1543. En preparación para ello, Enrique se movió para eliminar la amenaza potencial de Escocia bajo el joven Jacobo V. Los escoceses fueron derrotados en la batalla de Solway Moss, el 24 de noviembre de 1542, y Jacobo murió el 15 de diciembre. Enrique ahora esperaba unir las coronas de Inglaterra y Escocia al casar a su hijo Eduardo con la sucesora de Jacobo, María Estuardo. El regente escocés, Lord Arran, acordó el matrimonio en el Tratado de Greenwich el 1 de julio de 1543, pero fue rechazado por el Parlamento de Escocia el 11 de diciembre. El resultado fueron 8 años de guerra entre Inglaterra y Escocia, una campaña que luego se denominó el Cortejo a la Inglesa. A pesar de varios tratados de paz, los disturbios continuaron en Escocia hasta la muerte de Enrique. A pesar del éxito inicial con Escocia, Enrique dudó en invadir Francia, lo que molestó al emperador Carlos. Enrique dejó a su sexta esposa, Catalina Parr, como regente en Inglaterra y finalmente fue a Francia en junio de 1544 con un ataque de 2 frentes. Una fuerza al mando del duque de Norfolk sitió ineficazmente Montreuil. El otro, bajo el duque de Suffolk, puso sitio a Boulogne. Más tarde, Enrique asumió el mando personal y Boulogne cayó el 18 de septiembre de 1544. Sin embargo, Enrique había rechazado la solicitud del emperador de marchar contra París. La propia campaña de Carlos fracasó y este hizo las paces con Francia ese mismo día. Enrique se quedó solo contra Francia, incapaz de hacer las paces. Francisco I entonces intentó invadir Inglaterra en el verano de 1545, pero solo llegó a la isla de Wight, antes de ser rechazado en la batalla de Solent. Agotados financieramente, Francia e Inglaterra firmaron el Tratado de Camp el 7 de junio de 1546. Enrique aseguró la posesión de Boulogne durante 8 años. Luego, la ciudad sería devuelta a Francia a cambio de 2 millones de coronas, unas 750.000 libras esterlinas. Enrique necesitaba el dinero, la campaña de 1544 había costado 650.000 libras esterlinas e Inglaterra estaba nuevamente en bancarrota. Al final de su vida, Enrique se volvió obeso, con una medida de cintura de 54 pulgadas, 140 centímetros, y tuvo que ser movido con la ayuda de dispositivos mecánicos. Estaba cubierto de dolorosos forúnculos llenos de pus y posiblemente sufría de gota. Su obesidad y otros problemas médicos se remontan al accidente de Justas en 1536 en el que sufrió una herida en la pierna.
El accidente reabrió y agravó una lesión que había sufrido años antes, hasta el punto de que a sus médicos les resultó difícil de tratar eso. La herida crónica se infectó por el resto de su vida y se ulceró, lo que le impidió mantener el nivel de actividad física que había disfrutado anteriormente. También se cree que el accidente de las justas causó los cambios de humor del rey, lo que puede haber tenido un efecto dramático en su personalidad y temperamento. La teoría de que Enrique VIII padecía sífilis ha sido descartada por la mayoría de los historiadores. La historiadora Susan MacLean Caibet atribuye su muerte al escorbuto, que es causado por la insuficiencia de vitamina C, con mayor frecuencia debido a la falta de frutas y verduras frescas en la dieta. Alternativamente, el patrón de embarazos de sus esposas y su deterioro mental han llevado a algunos a sugerir que Enrique pudo haber sido el positivo y sufrir el síndrome de MacLeod. Según otro estudio, la historia y la morfología corporal de Enrique pueden haber sido el resultado de una lesión cerebral traumática después de su accidente de justas de 1536, que a su vez condujo a una causa neuroendocrina de su obesidad. Este análisis identifica la deficiencia de la hormona del crecimiento, GHD, por sus siglas en inglés, como la razón de su mayor adiposidad, pero también de cambios de comportamiento significativos observados en sus últimos años, incluidos sus múltiples matrimonios. La obesidad de Enrique aceleró su muerte a la edad de 55 años, el 28 de enero de 1547, acaecida en el Palacio de Whitehall, en lo que habría sido el 90 cumpleaños de su padre. La tumba que había planeado, con componentes tomados de la tumba destinada al cardenal Wolsey, solo se construyó parcialmente y nunca se completó. El sarcófago y su base se retiraron más tarde y se usaron para la tumba de Lord Nelson en la cripta de la Catedral de San Pablo. Enrique fue enterrado en una bóveda en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, junto a Jane Seymour. Más de 100 años después, el rey Carlos I, que gobernó entre 1625 y 1649, fue enterrado en la misma bóveda. A su muerte, Enrique fue sucedido por su hijo Eduardo VI. Dado que Eduardo tenía entonces solo 9 años, él no podía gobernar directamente. En cambio, el testamento de Enrique designó a 16 albaceas para servir en un consejo de regencia hasta que Eduardo cumpliera 18 años. Los albaceas sin embargo eligieron a Edward Seymour, primer conde de Hertford, hermano mayor de Jane Seymour, para ser Lord Protector del reino. Si Eduardo moría sin hijos, el trono pasaría a María, la hija de Enrique VIII con Catalina de Aragón, y sus herederos. Si María tampoco tuviera hijos, entonces la corona sería para Isabel, la hija de Enrique con Ana Bolena, y sus herederos. Finalmente, si la línea de Isabel se extinguía, la corona sería heredada por los descendientes de la fallecida hermana menor de Enrique VIII, María Tudor, la familia Grey. Los descendientes de la hermana de Enrique, Margaret Tudor, los Estuardo, gobernantes de Escocia, quedaron así excluidos de la sucesión. Esta disposición finalmente fracasó cuando Jacobo VI de Escocia, bisnieto de Margaret, se convirtió en rey de Inglaterra en 1603. Enrique VIII cultivó la imagen de un hombre del Renacimiento, y su corte fue un centro de innovación académica y artística y exceso de glamour, personificado por el campo de la tela de oro. El rey recorrió el país en busca de niños de coro, tomó algunos directamente del coro de Wolsey e introdujo la música renacentista en la corte. Los músicos incluyeron a Benedict de Opithiis, Richard Sampson, Ambrose Lupo y el organista veneciano Dionisio Memo, y el propio Enrique mantuvo una considerable colección de instrumentos. Era hábil en el laúd y tocaba el órgano, y podía tocar los virginales. También podía leer música a primera vista y cantar bien. Enrique fue un consumado músico, autor y poeta. Su pieza musical más conocida es Pastime with Good Company, la balada del rey, y se dice que escribió Greensleeves, pero probablemente no lo hizo. Enrique era un ávido apostador y jugador de dados, y se destacó en los deportes, especialmente en las justas, la caza y el tenis real. También fue conocido por su fuerte defensa de la piedad cristiana convencional. Participó en la construcción y mejora de varios edificios importantes, incluidos el Palacio de Nonsuch, King's College Chapel, Cambridge y la Abadía de Westminster en Londres.
Muchos de los edificios existentes que el rey mejoró eran propiedades confiscadas a Wolsey, como la Iglesia de Cristo, Oxford, el Palacio de Hampton Court, el de Whitehall y Trinity College, Cambridge. Enrique fue un intelectual, el primer rey inglés con una educación humanista moderna. Leía y escribía inglés, francés y latín, y poseía una gran biblioteca. Hizo anotaciones en muchos libros y publicó uno propio, y preparó numerosos folletos y conferencias para apoyar la reforma de la Iglesia. La Oratio de Richard Sampson, en 1534, por ejemplo, fue un argumento a favor de la obediencia absoluta a la monarquía y afirmó que la Iglesia inglesa siempre había sido independiente de Roma. A nivel popular, compañías de teatro y juglares financiadas por la corona recorrieron el territorio para promover las nuevas prácticas religiosas. El Papa y los sacerdotes y monjes católicos fueron ridiculizados como demonios extranjeros, mientras que Enrique fue aclamado como el glorioso rey de Inglaterra y como un valiente y heroico defensor de la verdadera fe. Enrique VIII trabajó duro para presentar una imagen de autoridad indiscutible y poder irresistible. Él también era un atleta corpulento y bien formado, de más de 1.8 metros, 6 pies, de altura, fuerte y ancho en proporción. Sus actividades atléticas eran más que pasatiempos, eran dispositivos políticos que servían para múltiples objetivos, realzando su imagen, impresionando a los emisarios y gobernantes extranjeros y transmitiendo su capacidad para reprimir cualquier rebelión. Él organizó un torneo de justas en Greenwich en 1517 donde usó una armadura dorada y adornos dorados para caballos, y atuendos de terciopelo, satén y tela de oro con perlas y joyas. Impresionó adecuadamente a los embajadores extranjeros, uno de los cuales escribió a casa que la riqueza y la civilización del mundo están aquí, y me parece que aquellos que llaman bárbaros a los ingleses se hacen tales. Enrique finalmente se retiró de las justas en 1536 después de una fuerte caída de su caballo que lo dejó inconsciente durante 2 horas, pero continuó patrocinando 2 lujosos torneos al año. Luego comenzó a aumentar de peso y perdió la figura esbelta y atlética que lo había hecho tan guapo, y sus cortesanos comenzaron a vestirse con ropa muy acolchada para emularlo y halagarlo. Su salud se deterioró rápidamente cerca del final de su reinado. Enrique heredó una gran fortuna y una economía próspera de su padre, que había sido frugal. Esta fortuna se estima en 1.200.000 libras esterlinas, el equivalente a 375 millones de libras esterlinas en la actualidad. En comparación, el reinado de Enrique VIII fue casi un desastre financiero. Él aumentó el tesoro real apoderándose de las tierras de la Iglesia, pero sus grandes gastos y largos periodos de mala gestión dañaron la economía. Enrique gastó gran parte de su riqueza en mantener su corte y su hogar, incluidas muchas de las obras de construcción que realizó en los palacios reales. Colgó 2.000 tapices en sus palacios, en comparación, Jacobo V de Escocia colgó solo 200. Enrique se enorgullecía de mostrar su colección de armas, que incluía equipos exóticos de tiro con arco, 2.250 piezas de artillería terrestre y 6.500 pistolas. Los monarcas Tudor tenían que financiar todos los gastos del gobierno con sus propios ingresos. Estos ingresos provenían de las tierras de la corona que poseía Enrique, así como de los derechos de aduana como el tonelaje y el peso, otorgados por el Parlamento al rey de por vida. Durante el reinado de Enrique, los ingresos de la corona se mantuvieron constantes, alrededor de 100.000 libras esterlinas, pero se vieron erosionados por la inflación y el aumento de precios provocado por la guerra. De hecho, la guerra y las ambiciones dinásticas de Enrique en Europa agotaron el excedente que él había heredado de su padre a mediados de la década de 1520. A Enrique VIII generalmente se le atribuye el inicio de la Reforma inglesa, el proceso de transformación de Inglaterra de un país católico a uno protestante, aunque se cuestiona su progreso a nivel de élite y de masas, y la narrativa precisa no está ampliamente aceptada. Ciertamente, en 1527, Enrique, hasta entonces un católico practicante y bien informado, apeló al Papa para la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. No hubo anulación inmediata, ya que el papado estaba ahora bajo el control de Carlos V, sobrino de Catalina. La narrativa tradicional da a esta negativa el detonante del rechazo de Enrique a la supremacía papal, que él mismo había defendido anteriormente. Sin embargo,
También se ha dicho que la determinación de Enrique de anular su matrimonio con Catalina fue la ocasión, más que la causa, de la reforma inglesa, de modo que ni mucho ni poco debería hacerse con la anulación. El historiador Pollard ha argumentado que incluso si Enrique no hubiera necesitado una anulación, él podría haber llegado a rechazar el control papal sobre el gobierno de Inglaterra simplemente por razones políticas. De hecho, Enrique necesitaba un hijo para asegurar la dinastía Tudor y evitar el riesgo de una guerra civil por la sucesión en disputa. Aparte de las guarniciones permanentes en Berwick, Calais y Carlisle, el ejército permanente de Inglaterra contaba con solo unos pocos cientos de hombres. Este fue aumentado solo ligeramente por Enrique VIII. La fuerza de invasión de este rey de 1513, unos 30.000 hombres, estaba compuesta por arqueros y arqueros largos, en un momento en que las otras naciones europeas se estaban moviendo hacia las armas de mano y los piqueros. Pero la diferencia de capacidad en esta etapa no era significativa, y las fuerzas de Enrique tenían nuevas armaduras y armamento. También fueron apoyados por la artillería del campo de batalla y el carro de guerra, innovaciones relativamente nuevas y varios cañones de asedio grandes y costosos. La fuerza de invasión de 1544 estaba igualmente bien equipada y organizada, aunque el mando del campo de batalla recayó en los duques de Suffolk y Norfolk, que en el último caso produjo resultados desastrosos en Montreuil. La ruptura de Enrique con Roma generó la amenaza de una invasión francesa o española a gran escala. Para protegerse contra esto, en 1538 él comenzó a construir una cadena de defensas costosas y de última generación a lo largo de las costas sur y este de Gran Bretaña, desde Kent hasta Cornualles, construidas en gran parte con material obtenido de la demolición de los monasterios. Estos fueron conocidos como Device Forts de Enrique VIII, de algunos de los cuales ya se ha hablado en otros videos de este canal. Enrique también reforzó las fortalezas de defensa costera existentes, como el castillo de Dover y, también en Dover, Mount Bulwark y Archcliffe Fort, que Enrique visitó durante unos meses para supervisar. Wolsey había realizado muchos años antes los censos necesarios para una revisión del sistema de milicias, pero esto no resultó en ninguna reforma. Entre 1538 y 1539, Thomas Cromwell revisó las reuniones del condado, pero su trabajo sirvió principalmente para demostrar cuán inadecuadas eran en organización. Las obras de construcción, incluida la de Berwick, junto con la reforma de las milicias y reuniones, finalmente se terminaron bajo la hija mayor de Enrique, la reina María I. Enrique VIII se cita tradicionalmente como uno de los fundadores de la naviera real. Tecnológicamente, este rey invirtió en grandes cañones para sus buques de guerra, una idea que se había afianzado en otros países, para reemplazar las serpentinas más pequeñas en uso. También coqueteó con el diseño de barcos personalmente. Se desconoce su contribución a los barcos más grandes, si es que hubo alguna, pero se cree que influyó en el diseño de barcazas de remos y galeras similares. Enrique también fue responsable de la creación de una armada permanente, con los fondeaderos y astilleros de apoyo. Tácticamente, el reinado de Enrique vio a la marina alejarse de las tácticas de abordaje para emplear la artillería en su lugar. La armada Tudor se amplió hasta 50 barcos, el Mary Rose entre ellos, y Enrique fue responsable del establecimiento del Consejo de Causas Marítimas, para supervisar el mantenimiento y el funcionamiento de la armada, convirtiéndose en la base del almirantazgo posterior. Las complejidades y la magnitud del legado de Enrique VIII aseguraron que, a lo largo de los siglos, este monarca haya sido elogiado y vilipendiado, pero nunca ha sido ignorado. El historiador J. D. Mackey resume la personalidad de Enrique y su impacto en sus logros y popularidad en estas palabras. El respeto, incluso la popularidad, que tenía de su gente no era inmerecido. Él mantuvo el desarrollo de Inglaterra en línea con algunas de las fuerzas más vigorosas, aunque no las más nobles de la época. Su gran coraje, el más alto cuando las cosas iban mal, su intelecto dominante, su apreciación de los hechos y su instinto para gobernar llevaron a su país a través de una peligrosa época de cambio, y su misma arrogancia salvó a su pueblo de las guerras que afligieron a otras tierras. Recordando vagamente las guerras de las Rosas, vagamente informados de las matanzas y sufrimientos en Europa, el pueblo de Inglaterra sabía que en Enrique tenían un gran rey.
Un enfoque particular de la historiografía moderna ha sido hasta qué punto los acontecimientos de la vida de Enrique, incluidos sus matrimonios, política exterior y cambios religiosos, fueron el resultado de su propia iniciativa y, si lo fueron, si fueron el resultado del oportunismo o de una empresa de principios del propio rey. La interpretación tradicional de esos eventos fue proporcionada por el historiador A. F. Pollard, quien en 1902 presentó su propia visión, en gran medida positiva, del rey, elogiándolo, como el rey y estadista que, independientemente de sus fallas personales, condujo a Inglaterra por el camino de democracia parlamentaria e imperio. La interpretación de Pollard siguió siendo la interpretación dominante de la vida de Enrique hasta la publicación de la tesis doctoral de G. R. Elton en 1953. El libro de Elton sobre la Revolución Tudor del gobierno mantuvo la interpretación positiva de Pollard del periodo de Enrique VIII en su conjunto, pero reinterpretó al propio rey como un seguidor en lugar de un líder. Para Elton, fue Thomas Cromwell y no Enrique quien emprendió los cambios en el gobierno. Enrique era astuto pero carecía de la visión para llevar a cabo un plan complejo. Enrique era poco más, en otras palabras, que una monstruosidad egocéntrica cuyo reinado debía sus éxitos y virtudes a hombres mejores y más grandes que lo rodeaban. La mayoría de sus horrores y fracasos surgieron más directamente del rey. Aunque desde entonces se han cuestionado los principios centrales de la tesis de Elton, esta tesis siempre ha proporcionado el punto de partida para muchos trabajos posteriores. Scarisbrick mantuvo en gran medida la consideración de Elton por las habilidades de Cromwell, pero devolvió la agencia a Enrique, a quien consideró que en última instancia dirigió y dio forma a la política. Para Scarisbrick, Enrique era un hombre formidable y cautivador que vestía la realeza con una convicción espléndida. Sin embargo, el efecto de dotar a Enrique de esta habilidad fue en gran medida negativo a los ojos de Scarisbrick, ya que para él, el periodo de Enrique fue uno de agitación y destrucción y los responsables dignos de culpa más que de elogios. Incluso entre biógrafos más recientes, incluidos David Rhodes, David Starkey y John Guy, en última instancia ha habido poco consenso sobre hasta qué punto Enrique fue responsable de los cambios que supervisó o la evaluación de los que provocó. Esta falta de claridad sobre el control del rey sobre los acontecimientos ha contribuido a la variación de las cualidades que se le atribuyen: conservador religioso o radical peligroso, amante de la belleza o destructor brutal de artefactos invaluables, amigo y patrono traidor de los que le rodeaban, caballero encarnado o chauvinista despiadado. Un enfoque tradicional, favorecido por Starkey y otros, es dividir el reinado de Enrique VIII en dos mitades: el primer Enrique dominado por cualidades positivas, políticamente incluyente, piadoso, atlético pero también intelectual, que presidió un periodo de estabilidad y calma. Mientras que la segunda mitad lo vio siendo un tirano descomunal que presidió un periodo de cambios dramáticos, a veces caprichosos. Otros escritores han tratado de fusionar la personalidad dispar de Enrique en un todo único, y hay quien lo consideraba un neurótico egoísta dado a grandes ataques de mal genio y sospechas profundas y peligrosas, con una piedad mecánica y convencional, pero profundamente arraigada, y con un intelecto mediocre en el mejor de los casos. Se le ha descrito como un déspota bajo las formas de la ley, y aparentemente es cierto que no cometió ningún acto ilegal. Su despotismo no consiste en ningún intento de gobernar inconstitucionalmente, sino en el extraordinario grado en que fue capaz de utilizar los medios constitucionales en la promoción de sus propios fines personales. Su laboriosidad, su notable perspicacia política, su falta de escrúpulos y su fuerza de voluntad combinada con la sutileza de su intelecto le permitieron utilizar todas las fuerzas que tendían en ese momento hacia un gobierno fuerte en toda Europa occidental. La monarquía sola entonces parecía capaz de guiar al Estado a través de la anarquía social y política que amenazaba a todas las naciones en su transición de la organización medieval a la moderna. El rey era el emblema, el foco y el vínculo de la unidad nacional, y para preservarla los hombres estaban dispuestos a soportar extravagancias que en otras épocas parecen intolerables. Enrique VIII podía así decapitar a ministros y divorciarse de esposas con relativa impunidad, porque el individuo parecía tener poca importancia en comparación con el Estado. Esta impunidad provocó una licencia que es responsable de las características desagradables del reinado y el carácter del segundo rey Tudor.
La elevación y el aislamiento de su posición fomentaron un desapego de las virtudes ordinarias y la compasión, y Enrique fue entonces una encarnación despiadada del príncipe de Maquiavelo. Tenía una conciencia elástica que siempre estaba a la entera disposición de sus deseos, y le importaban poco los principios. Pero tenía pasión por la eficiencia y por la grandeza de Inglaterra y de sí mismo. Su mente, a pesar de su apego a las formas externas de la antigua fe, era intensamente secular, y estaba tan desprovisto de sentido moral como de un genuino temperamento religioso. Su grandeza consiste en su aptitud práctica, en su percepción política y en el autocontrol que le permitió confinar dentro de límites tolerables a su pueblo un insaciable apetito de poder. Y bueno amigos, aquí estamos en presencia de un reinado de 38 años el cual, comparado con otros en términos de duración, no fue demasiado largo. Aunque el impacto de ese reinado sí se hizo sentir en las Islas Británicas y en muchas partes de Europa. Espero que les haya gustado este video. Y dejen sus comentarios sobre qué creen de este rey. Durante mis investigaciones para hacer este material decidí analizar este personaje más allá de los estereotipos a los que ha sido sometido durante siglos. En lo personal, podría concordar con la idea de que su vida y reinado puedan dividirse en dos partes, la segunda de las cuales fue más agitada y violenta. Gracias por ser